Muy buenas tardes, estimados participantes. Les doy una cálida bienvenida a Biloyer. Soy Emileta Mayo y hoy tengo el placer de presentarles la cuarta sesión del Diplomado de Derecho Corporativo con el tema Tipos de Sociedades. Y para ello contamos con la participación de la distinguida doctora María Elena Guerra Cerrón, quien es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en Derecho Empresarial por la Universidad de Lima, doctora en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, licenciada en Educación para el Desarrollo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, miembro del Instituto Peruano de Derecho Mercantil, docente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Universidad de Lima, y también autora de libros y artículos en materia comercial. Agradecemos a todos los participantes que nos acompañan tanto desde el aula virtual, aquí en la plataforma de Zoom o a través de nuestras redes sociales por la transmisión en vivo. Les recordamos que pueden enviar sus preguntas en el chat, las cuales podrán ser atendidas por la doctora en el momento que considere oportuno. Estimada doctora, le damos la más cordial bienvenida y le cedemos el uso de la palabra para que pueda dar inicio a su sesión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. En primer lugar, mi agradecimiento a Bill Lawyer y las felicitaciones por la organización, no solo de este evento tan bien estructurado y por los diferentes ponentes invitados, sino por los demás eventos a que nos tiene acostumbrados. Y luego, no por dejarlos en segundo lugar, a ustedes, a los participantes que se han dado cita a esta sesión para poder intercambiar algunas ideas en relación a los tipos o a las formas de las sociedades en el marco de la Ley General de Sociedades. Bien, con ello voy a compartir mi presentación y como dijo la anfitriona, pueden haber preguntas, pero yo les sugiero mejor que las absolvamos al final, porque a veces uno se entretiene respondiendo las preguntas y no se cumple con el propósito de la sesión. A ver, me avisan por favor si todos pueden ver la presentación. Sí, estimada doctora, se logra Sí, visualizar. perfecto. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Los que ya me conocen, soy bastante dinámica y didáctica, ¿no? Porque a veces digo, las ideas entran mejor por los ojos, entonces vamos a ser muy ilustrativos. En primer lugar, tengo la idea o tengo la aspiración de iniciar un negocio, ¿no? Y la típica primera pregunta que uno se hace, quiero incursionar en un negocio y bueno, me pongo a investigar cuál podría ser el negocio lucrativo o el negocio en el cual me pueda ir mejor, dependiendo de mi perfil, dependiendo del patrimonio y del capital que yo tengo. Una vez que más o menos tengo identificado el negocio, viene la gran pregunta, ¿no? ¿Busco un socio o realizo mi emprendimiento solo? Y aquí he encontrado una imagen que dice, mejor solo que mal acompañado. Claro, de repente el mal acompañado es un tanto peyorativo, simplemente decido emprender, realizar mi aspiración solo, porque ya tengo un modelo, tengo una idea, tengo un esquema de cómo podría realizar ese negocio. Muy bien, entonces se me presentan dos opciones. ¿Cómo voy a realizar mi negocio si lo quiero hacer solo? La primera opción que se me presenta es la empresa unipersonal. No hay que pensar inmediatamente en la empresa individual de responsabilidad limitada, que bueno, dentro de un mercado formal sería lo óptimo, es lo óptimo. La empresa unipersonal, su nombre no denota una persona jurídica, no denota una organización o una estructura propiamente dicha. Simplemente puede ser que yo ponga un negocio, ¿no? Comienzo a vender, a intercambiar bienes y lo realizo, bueno, en un lugar para el cual voy a solicitar una licencia de funcionamiento. Mínimo, voy a tener mi RUC, ¿no es cierto? Y bueno, va a haber una publicidad para que me puedan conocer y adquirir mis bienes. Hasta ahí no tengo necesidad de constituirme en una persona jurídica. No tengo que ingresar a ese
tal vez técnico y complicado mundo de la formalidad, pero sí tengo que cumplir ciertos requisitos. No voy a hablar de la empresa unipersonal refiriéndome a aquellos totalmente informales, o sea, que no cumplen con ninguno de los requisitos que la ley puede establecer. Y la otra forma es la empresa individual de responsabilidad limitada, una organización establecida y reconocida por la ley que tiene una estructura y que tiene una organización. Entonces, si quiero ir solito, tengo estas dos opciones en principio. Sin embargo, pienso que de repente, si voy solo, va a ser muy arriesgado. Y ahí entra un concepto, el del riesgo empresarial, que siempre hay que considerarlo. Uno puede tener muchas aspiraciones, pero hay que ser objetivo. Hay que ser objetivo, hay que conocer el mercado. Y bueno, uno dice, como no tengo experiencia, de repente busco un compañero, un partner, un socio con el cual yo me pueda unir. Y dependiendo de ello, podemos realizar sinergias y para ello, naturalmente, existe la asociatividad. Entonces, estoy frente a otra opción que me permite compartir el riesgo, establecer sinergias y tener un compañero o más en este emprendimiento, en esta aventura empresarial que quiero comenzar. Perfecto. Y de ahí recuerdo que tengo un marco constitucional en la llamada Constitución Económica que me garantiza pues la libertad de contratación, la libertad de contratar y la libertad contractual. Tengo un marco adecuado, ¿no? Entonces yo digo, bueno, un marco constitucional, un marco que regula las actividades comerciales y empresariales, entonces me voy a lo seguro. Y por este artículo, el artículo 62, pues ahí se consagra la autonomía privada. Eh, bueno, voy a buscar un socio, un compañero, y necesariamente el primer paso será constituir una sociedad. Bueno, si estoy decidida a hacerlo, lo hago. Pero también tengo otras opciones. Y estas opciones, sin que sean exclusivas de las sociedades, sino que ustedes saben que está abierta a cualquier emprendedor, está la figura de la asociación en participación, mejor dicho, el contrato y el contrato de consorcio. ¿Acaso aquí no hay asociatividad? Claro que lo hay, pero sin constituir una persona jurídica. ¿Puedo probar ello? Sí, puedo probar ello porque hay una libertad de contratación y yo tengo que ver cuáles son las mejores opciones que tengo. E incluso podría decir con cautela que voy a ir probando cómo me va con ese futuro socio. Entonces, esta también es una opción en el marco de la libertad de contratación. Pero llegó el momento en que considero que debería constituir una persona jurídica y me han hablado mucho de la sociedad anónima, que es la sociedad de capitales por excelencia, que es la mejor opción para la realización de los negocios. Entonces digo, por la autonomía de la voluntad, voy a escoger cuál es la mejor forma en la cual yo puedo realizar esta aspiración con mi socio. Y aquí encontré una cita, siempre mencionando la fuente, que dice, la libertad contractual prevalece en materia societaria. Sí, no podemos decir que no, efectivamente. El asesor jurídico del empresario debe contar con el conocimiento, experiencia y sobre todo amplitud de criterio, ojo, amplitud de criterio, para que el contrato social sea un traje a la medida de las necesidades de los socios. Bueno, uno cuando dice un traje a la medida, uno podría pensar, ah, caramba, qué bien, la libertad contractual me autoriza, me permite, me libera de ciertas ataduras y yo podría, en todo caso, decidir con mi socio o socios cuál es la mejor forma de organizarnos, cuál es la mejor estructura que puede haber para realizar ese negocio
que tanto queremos. Pero entonces me hablan de la libertad contractual, me hablan de la autonomía privada, pero entro ya a la Ley General de Sociedades y me encuentro con el artículo 2 en el cual se señala cuál es el ámbito de aplicación de la ley. Y en la primera línea dice, toda sociedad debe. Tenemos ahí un imperativo. Debe adoptar alguna de las formas previstas en esta ley. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa que toda sociedad debe adoptar alguna de las formas previstas en la ley? Y para ello, vamos a una cita de la gran obra del maestro Elías Larosa, Derecho Societario Peruano, y no voy a leer todo, porque imagino que vamos a poder compartir estas diapositivas con ustedes. Me voy a la última parte, porque esto está en el texto del maestro Elías, y voy a leer, sí, el último párrafo. En relación a este imperativo que toda sociedad debe, dice, no significa esto un atentado contra la autonomía de la voluntad de los socios. No es un cortapisa inaceptable que cualquier grupo de personas no pueda formar la sociedad como le venga la gana. ¿No es la actividad económica algo cambiante, dinámico, que requiere constantemente nuevas formas societarias? Entonces uno se pregunta, ¿de verdad no? ¿Es posible que acá la libertad contractual está siendo limitada, a pesar que en la Constitución política está consagrada la libertad contractual? ¿Hay una contradicción, hay una incoherencia? ¿O qué respuesta podemos buscar? Y para ello, naturalmente surge el gran dilema, libertad versus seguridad, ¿no? A propósito precisamente de este texto, de esta cita del maestro Elías, en su momento tuve la oportunidad de escribir un comentario acerca de esto, libertad versus seguridad. Y no solo en el ámbito de la tipicidad societaria, sino también respecto a la determinación del objeto social, porque existe aún la corriente de que debería existir la opción que uno pueda crear una forma societaria, igualmente que se trate de un objeto social abierto, ¿no? Esto ha tenido más pegada, como se dice, el objeto social abierto, pero vamos a ver que la tipicidad societaria se mantiene. Entonces, la primera pregunta que yo les lanzo con estas pocas ideas que hasta aquí se han esbozado es que ustedes se pregunten, y tal vez pueda ser materia de análisis y de investigación, ¿qué es lo que debe primar? ¿La libertad contractual pura, que los socios puedan elegir libremente la estructura y la forma societaria, en otras palabras, crear una forma societaria o al traje a la medida de sus aspiraciones e intereses, o lo que debe primar es la seguridad? Seguridad en sus diferentes dimensiones. Vamos a ver. Entonces, el mismo profesor Elías, a continuación de esas preguntas que nos mueven el piso y que nos hacen dudar si es buena la tipicidad societaria o no, recurre a Cabanelas, recurre a una cita de Cabanelas para destacar la importancia de la tipicidad. Entonces dice que la tipicidad no es importante por sí mismo, no es por el hecho solamente de invocar el principio de tipicidad y ahí terminó el asunto, sino que la tipicidad es una forma, es un medio para la realización de los socios. Es un medio para la realización de los socios de manera ordenada al interior de la sociedad, lo que le decimos intramuros y también extramuros. Viene a ser una garantía para la organización y también una garantía para los terceros. Nos dice que hacer un negocio tiene un costo y un costo, no hablamos de un costo económico,
sino el costo es la tipicidad. Hay que escoger una de esas formas o tipos que el derecho ha establecido para que nosotros podamos ejercer esa libertad contractual. A su vez tenemos esta cita de Brunetti que me pareció muy acertada, en la cual reconoce, como todos nosotros reconocemos, que hay un ordenamiento particular, un ordenamiento normativo privado, intramuros, el estatuto, los acuerdos entre los socios. Naturalmente, eso se respeta intramuros, pero nada de ello puede contradecir el marco normativo general. Para comenzar, no puede contradecir la propia Ley General de Sociedades y a su vez no puede contradecir todo el ordenamiento nacional. Por eso dice acá, este ordenamiento especial está naturalmente subordinado al ordenamiento general que el Estado prevé para todas las sociedades en general y para los determinados tipos de sociedades, sobre todo para los tipos más complejos con disposiciones normativas de carácter inderogable. Bien, entonces, expuesto esta situación respecto a la tipicidad, que me pareció oportuno compartir, ya que no vamos, o sea, no digo que no sea útil, pero no es tan de utilidad práctica, por decir, comenzar la sociedad anónima y enunciar cada uno, porque para eso fácilmente podemos recurrir a la Ley General de Sociedades, ¿no? Sino ir viendo de cara a una reforma de la Ley General de Sociedades, qué aspectos, por ejemplo, podrían considerarse y qué propuestas podrían ustedes tener en relación a estos puntos. Muy bien, sigamos avanzando. Hay hay otro tipo societario que no está en la Ley General de Sociedades. Está en una ley especial, en el decreto legislativo 1409, que está vigente desde el año 2018. La famosa sociedad por acciones cerrada simplificada, conocida como la SACS. Ya tiene su reglamento y naturalmente es una norma especial porque este tipo o forma societaria fue creada pensando en los micro y pequeños empresarios. No digo que no sea una norma para todo aquel que encaje, ¿no? Que encaje en el marco normativo de esta forma, sino que exclusivamente en su exposición de motivos se señaló que era dirigida para motivar a los pequeños empresarios. Y como toda forma societaria, cae naturalmente en el artículo 2 de la Ley General de Sociedades y se aplica supletoriamente a esta SACS, a la SACS. Ahora bien, les estoy mostrando la Ley BIC, que así le conocieron en su momento y todavía se llama Ley BIC a todo este bloque de normas que ustedes ven a este lado, ¿no? Hay una ley, tiene su reglamento, lineamientos, e incluso para SUNAR. Acá dice, la sociedad BIC es una nueva figura legal que resalta el propósito social y ambiental de la empresa. Entonces, cuando uno dice una nueva figura legal y dice la sociedad BIC, lo primero que se nos viene a la mente es que es un tipo o forma societaria, ¿sí o no? Incluso lo escuchamos de manera recurrente. Algunas personas suelen decir que es una forma societaria, que es un tipo societario, pero no lo es. La sociedad BIC, llamada así, conocida así, es una categoría, o como lo dice acá en rojo, una figura legal. Una figura legal que se puede agregar a una denominación o razón social. Se puede agregar siempre y cuando se modifique el estatuto o bueno, uno puede nacer como sociedad BIC, ¿no? Cuando digo uno puede nacer, me refiero, se puede constituir una sociedad anónima
y en el acto constitutivo se opta por incorporar todos los elementos constitutivos para hacer una sociedad BIC. Entonces será sociedad anónima con el agregado BIC, pero es una categoría, no es un tipo y no es una forma societaria. Permítame un ratito, quiero acá. Solo como información referencial, los datos que voy a mostrar a partir de ahora con las diferentes ideas o diapositivas tienen como fuente la SUNAR. He accedido a esa información de acuerdo al acceso a la información pública, que todos lo pueden hacer, para poder tener algunos elementos interesantes, y la fuente es a febrero del año 2025. Así que las cifras que se van a mostrar son cifras vigentes. Por ejemplo, solamente como un dato referencial, en Lima están registradas 37 sociedades BIC y en las demás zonas registrales solamente se tienen 8 sociedades BIC. 8 y 7, 37 y 8, tenemos solamente 45 bits. Otra pregunta para dejarles como tarea, porque naturalmente este no es la sesión para hablar de la sociedad BIC. Si el propósito de esta figura legal o categoría BIC es tan bueno, y es bueno porque está vinculado al ejercicio responsable de la actividad empresarial, la responsabilidad social empresarial, el ejercicio de la actividad con responsabilidad social. ¿Por qué es que tan pocas empresas o sociedades no se inclinan, mejor dicho, por incorporar esta categoría? Bien, y fíjense aquí, hablando de datos, ya que estamos avanzando y llegando a determinar los diferentes tipos societarios. ¿Qué pasó acá? Quiero mostrarles el cuadro general del número de sociedades que están inscritas en el registro público. La sociedad anónima, que es la sociedad por excelencia en Lima, tiene 11.709. Y en las zonas registrales, o sea, en las demás partes del Perú, hay 6.339. Uno podría decir, pero qué raro, o sea, la sociedad anónima, si es la sociedad por excelencia, si todos apuestan por la sociedad anónima, debería tener más inscripciones. Pero resulta que en el marco de la sociedad anónima, esta es la sociedad anónima ordinaria, clásica, convencional, la que tiene mayor aceptación y la que es la reina, por decir así, en este cuadro, es la sociedad anónima cerrada, que es una modalidad de la sociedad anónima. No es un tipo societario, es una modalidad de la sociedad anónima. Mire, en Lima, ¿cuántas SAC están inscritas? 521.837. Y en las demás zonas registrales, 263.598. Entonces, si hablamos con precisión, el tipo societario que más aceptación tiene en el Perú es la sociedad anónima cerrada, una sociedad que se caracteriza por el elemento personal. Bien, y bueno, después en su momento veremos la sociedad anónima abierta. Ahora, adelantémonos a dar una mirada. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el número de sociedades que no son sociedades anónimas ni sus modalidades? ¿Cuál es el panorama en el Perú? Porque siempre nos llama la atención cuando escuchamos sociedad civil, sociedad colectiva, sociedad en comandita por acciones, sociedad en comandita simple. Damos una mirada en la Ley General de Sociedades
y vemos muy pocos artículos, ¿no? A diferencia de la sociedad anónima, pues existe todo un desarrollo que en algunos casos se complementa con pronunciamientos del tribunal registral y con el propio reglamento del registro, pero respecto a esas otras formas societarias, uno dice, pero qué extraño, ¿no? ¿Y por qué están ahí? ¿O por qué no existe desarrollo sobre estas? Fíjense, bueno, la sociedad civil todavía tiene presencia. En Lima hay 2046 sociedades inscritas y en las otras zonas 937. Pero bueno, vamos a considerar, no es una cifra alta, pero hay presencia. O sea, hay interés en constituirse en sociedad civil o si es que no se constituyen en los últimos tiempos porque esa información no se ha podido acceder, o sea, los rangos desde cuándo o cuándo se ha incrementado, no, habría que comenzar a pedir periódicamente, ¿no es cierto?, el reporte del número de inscritas para ir haciendo una suerte de historia, ¿no? Y fíjense la sociedad colectiva. En Lima hay una sociedad colectiva. Cuando uno ve una sociedad colectiva, bueno, dice, ¿y por qué no la elimino? Es lo primero que uno podría imaginarse. Y en las demás zonas registrales hay 14 sociedades colectivas. Bueno, 14 no es mucho, pero vamos a decir que hay personas que mantienen todavía esta forma o tipo societario. En Comandita, se ha borrado, pero también hay una, y en Comandita por Acciones en Lima ya no hay ninguna, no existe en Comandita por Acciones, solo en Comandita Simple. A nivel nacional, en las zonas registrales, Comandita por Acciones, solo una, y en Comandita Simple hay dos. Entonces, podríamos hacer una investigación, un artículo, para suprimir esta forma, pero para ello tendríamos que ver si estaríamos colisionando con algún derecho. Por ahí pienso en la Constitución económica que está en la Constitución política que nos rige, que nos garantiza la libertad de empresa, que garantiza la pluralidad económica con las diferentes formas de organización y de propiedad. Si hay un empresario que tiene su sociedad en comandita y que inferimos que viene trabajando bien y que hay dos en las otras zonas registrales, ¿cuál sería el costo-beneficio para suprimir y obligarlo a que se adecue a alguna de las otras formas? Entiendo que tal vez se espera que con el tiempo desaparezcan y cuando ocurra ello, tal vez se podría suprimir. Y bueno, la sociedad en comandita por acciones, solamente hay una en las otras zonas registrales. Lo que sí vemos que hay un buen número de la sociedad comercial de responsabilidad limitada, tenemos 45.115 en Lima y 117.524 en las otras zonas registrales. Quiere decir que tanto la sociedad anónima cerrada como la sociedad comercial de responsabilidad limitada son las que ocupan el podio, ¿no? Los primeros lugares de aceptación para realizar la actividad empresarial a través de las sociedades. Visto este panorama anterior, uno se pregunta, desde el 2018 se viene hablando de la reforma de la Ley General de Sociedades. Hubieron varios grupos de trabajo. En el 2018 se reunió a un grupo para que revise todas las propuestas de reforma y pueda, con esa revisión, establecer cuál es el proyecto que va a quedar para someterlo a debate público. Entonces, hasta ahora lo que tenemos es este anteproyecto de la Ley General de Sociedades. Y lo primero que uno se pregunta es, ¿cómo queda la tipicidad?
¿Ha variado en algo la tipicidad? En este mundo moderno, cambiante, necesidad de flexibilidad, de más apertura, tal vez se ha flexibilizado, tal vez hay alguna salida para que los empresarios puedan realizar las formas societarias que consideren pertinentes. No. Si bien es cierto, la estructura, la forma de presentar los diferentes artículos ha cambiado, es más sistemático, más ordenado. El artículo 2 en el 2.1 tiene el texto idéntico al artículo 2 de la actual Ley General de Sociedades. La sociedad debe adoptar alguna de las formas previstas y a continuación se señalan cuáles son estas formas que también se le conoce como tipos, ¿no? Formas o tipos societarios. Hay una sutil diferencia entre forma y tipo. Incluso he leído algunos artículos donde se ocupan de distinguir si debe ser una forma, si debe ser un tipo. La verdad, particularmente, no, para los efectos doctrinarios y de estudio sí es interesante, pero para los efectos prácticos considero que no es relevante. En todo caso, una forma podríamos entenderla como la organización, como la estructura, la manera como se va a gestionar y el tipo, bueno, la nomenclatura, ¿no? La nomenclatura que se le da, tal vez, digo tal vez porque no tengo la respuesta exacta, la nomenclatura que se le da a propósito de una clasificación doctrinaria de sociedades de personas y sociedades de capitales, ¿no? Para estos efectos, tal vez suena interesante distinguir el tipo. Lo cierto es que todos los tipos tienen una forma, ¿no? Todos los tipos tienen una forma y se distingue el uno del otro de acuerdo a esta forma, de acuerdo a su estructura y su organización. Entonces, en el anteproyecto de la Ley General de Sociedades, no vamos a encontrar flexibilidad o que se haya cambiado en algo los tipos societarios. Lo que decía hace un momento para hablar de los tipos societarios, tal vez resulte útil revisar un poquito los criterios doctrinarios para la clasificación de las sociedades, ¿no? Se dice por su naturaleza, lo que dije hace un momento, sociedades de personas y sociedades de capitales, y al inicio del estudio del derecho societario, en mi concepto resulta útil esta clasificación porque así uno puede comprender mejor cuando llega a cada tipo, ¿no? Cuando llega a estudiar cada tipo societario, uno identifica, uno asocia, ya, este pertenece a la clasificación de las sociedades de personas por esta razón, aquí se limita de alguna manera la libre transferencia de las acciones, de las participaciones, ya, porque el carácter es personal. En el caso de las sociedades de capitales, no hay restricciones, al menos así fatales, como se dice, no existe ese tipo de limitaciones a la transferencia. Y la otra clasificación es por la responsabilidad, ¿no? Esto que también hemos escuchado, entonces se suele decir sociedad de responsabilidad limitada y sociedad de responsabilidad ilimitada. Pero que este enunciado, por favor, no confunda a nadie. No nos puede confundir porque no es que haya responsabilidad limitada de la sociedad, ni ilimitada de la sociedad. Se refiere a la responsabilidad de los socios. Responsabilidad de los socios. Ese es un dato que siempre hay que tener presente, porque la sociedad finalmente responde con todo su patrimonio. Bien, delimitando lo que hemos venido conversando hasta este momento, qué es lo que tenemos en la Ley General de Sociedades y también lo que se viene si se aprueba el anteproyecto de la Ley General de Sociedades, que a propósito, como un dato referencial, en el mes de enero se creó un grupo de trabajo, pero con funcionarios del Ministerio de Justicia. Este grupo de trabajo ha invitado a algunos profesores, algunos abogados especialistas para revisar
ese proyecto del 2018. Y respecto al artículo segundo, no hay absolutamente ninguna propuesta para variar la tipicidad y tampoco respecto a las otras formas societarias no hay modificaciones al anteproyecto, pero sí en el anteproyecto hay algunos pequeños cambios para la sociedad de responsabilidad limitada, por ejemplo, ¿no? Como lo veremos más adelante. Ya me tengo que apurar porque, como veo, el tiempo pasa muy rápido. Entonces, aquí tenemos las formas o tipos societarios. Los tipos societarios recogidos, regulados en la Ley General de Sociedades. La pregunta que suelo hacer es, ¿me falta algo? ¿He olvidado algún tipo societario? Y a veces me dicen, sí, usted no ha consignado a la sociedad anónima abierta y tampoco ha consignado a la sociedad anónima cerrada. Claro, a veces también me dicen, no está la SACS y no está la sociedad BIC. Bueno, pero comencemos por lo primero. Sociedad anónima cerrada y la sociedad anónima abierta no son formas o tipos societarios, son modalidades de la sociedad anónima convencional, clásica u ordinaria, ¿no? Esa es. La sociedad anónima convencional, clásica, ordinaria es una forma societaria. Y esta forma societaria puede adaptarse a una sociedad anónima cerrada o a una sociedad anónima abierta, o puede nacer bajo la forma de una modalidad de sociedad anónima abierta o sociedad anónima cerrada. Por eso es, cuando se habla de la modalidad, no sé si en la siguiente diapositiva está, no. Cuando se habla de la modalidad, es para poder distinguir que si una sociedad anónima quiere cambiarse, voy a usar un término, quiere cambiarse a una sociedad anónima abierta o sociedad anónima cerrada, aquí no opera la transformación. Aquí no es reorganización de sociedades con la figura de la transformación. Lo que hay aquí es una adaptación. Y eso lo van a poder advertir cuando revisen los artículos en la Ley General de Sociedades. Por eso que señalo solo 7 tipos societarios y pongo énfasis en las dos modalidades, la SAC y la sociedad anónima abierta. Y a propósito que hablaba sobre la categoría BIC y les dije dónde se puede adecuar, dónde se puede incorporar este propósito especial, en la ley BIC se señala que se puede incorporar la categoría BIC en la sociedad anónima y en la sociedad comercial de responsabilidad limitada. En estos dos tipos societarios se puede incorporar la categoría BIC o el modelo empresarial BIC. Fíjense, claro, aquí en la sociedad anónima SAC también, pero fíjense que en la empresa individual de responsabilidad limitada, bueno, no se puede, esa no es sociedad. En las sociedades de acciones cerradas simplificada en las SACs tampoco se puede. Bien. Comencemos con el tipo societario estrella, que hemos visto que no es tan estrella, porque la estrella es la sociedad anónima cerrada, ¿no? La modalidad de la sociedad anónima. Bueno, la sociedad anónima se aplican todas las reglas generales aplicables a los tipos societarios, que ya lo deben haber explicado, entiendo en sesiones anteriores. La pluralidad todavía está vigente. En el anteproyecto ya la pluralidad se va a relativizar, o sea, la propuesta es relativizar la pluralidad, pero por el momento existe la exigencia de la pluralidad. 1 más 1, 3, o sea, 2 pueden ser 3, pueden ser 4, ya eso depende, pero naturalmente mínimo 2. ¿Qué es lo que caracteriza a la sociedad anónima clásica ordinaria? Su estructura.
su forma de organización. Esa forma de organización tripartita, como todos ustedes ya conocen, Junta General de Accionistas, Directorio y Gerencia, ¿no? El órgano mal llamado para mí de propiedad, pero así se le conoce, que es el órgano central de propiedad, porque si recordamos el artículo 78 del Código Civil, no puede decirse que los accionistas son propietarios de la sociedad. De lo que son propietarios son de las acciones que representan el capital social. La sociedad es un ente personificado, autónomo, individual. Por lo tanto, no se puede hablar de un órgano central de propiedad, aunque, como les digo, en la praxis se dice. Y los órganos de administración y gestión sabemos que son el directorio y la gerencia. A propósito de esta estructura tripartita y especialmente en lo que se refiere al directorio, sin que yo esté excluyendo a la gerencia de manera tajante, pero con el énfasis en el directorio y con una vis expansiva hasta la gerencia, es que han surgido estas normas, estos principios de buen gobierno corporativo. Son varios principios: la transparencia, la información, la equidad, el respeto a los accionistas minoritarios, una serie de principios para transparentar la actividad, asegurar el respeto a todos los accionistas y el respeto a esa forma societaria intramuros, y que esto trascienda extramuros para los llamados, una garantía para los llamados stakeholders. Y en determinados casos, estos principios de buen gobierno corporativo son auditados por la Superintendencia de Mercado de Valores. Ahora bien, la pregunta que uno puede lanzarse en este momento es: ¿y solamente es exigible las prácticas o los principios de buen gobierno corporativo para la sociedad anónima? ¿Acaso este sistema, vamos a decir, de gobierno corporativo, de buen gobierno corporativo, no aplica para cualquier entidad económica o no económica en la cual se tenga que transparentar una actuación? Considero que sí. Por lo tanto, en principio, el buen gobierno corporativo para mí es extensivo y es obligatorio para todos los tipos societarios en la Ley General de Sociedades y aquellos que se regulan supletoriamente por esta. Hablando de la sociedad anónima, hay que destacar a las acciones, porque eso pues es lo que caracteriza a la sociedad anónima, las acciones, y hay que recordar que no quiero decir un triple concepto, me gusta mejor la palabra simbiosis, que fue como la aprendí del maestro Osvaldo Hunskop, una simbiosis. No puedo decir que la acción es solo representativa del capital social. No puedo decir que la acción solamente implica el estatus o reconocimiento de la calidad de accionista y por lo tanto confiere derechos políticos, sociales y económicos al accionista. Y tampoco puedo decir de manera aislada que las acciones son títulos valores o valores mobiliarios. Son los tres en una simbiosis. Es una confusión de características, una confusión de categorías. Cada una tiene su propio desarrollo, pero a la vez los tres implican el concepto de la acción. Y eso es lo que importa una acción en el marco de las sociedades anónimas. Lo que mencionaba hace un momento de la adaptación de las empresas, adaptación de las sociedades, ¿no? Les dije que la figura de la adaptación es cuando una sociedad anónima debe pasar a una sociedad anónima abierta o debe pasar a una sociedad anónima cerrada, o los diferentes roles, ¿no? Entre estas tres lo que hay es una adaptación. No existe la figura de la transformación. Adaptación, bueno, no me voy a detener. Cuando les podamos compartir las diapositivas, espero que con detenimiento las puedan leer.
Hay algunas que son una reproducción del texto de la Ley General de Sociedades, naturalmente no todas, pero aquellas relevantes que nos puedan servir para poner énfasis en determinadas características. Por ejemplo, acá dice, ¿no? Cuando es obligatoria una adaptación, porque pareciera que la adaptación queda a juicio de cada uno, ¿no? Bueno, yo considero que quiero pasarme una SAC, pero una sociedad anónima abierta es así de sencillo. Bueno, no. Acá en el segundo párrafo dice, te remito al artículo 249, por si acaso. Y si te encuentras como sociedad en el supuesto 1, 2 o 3, necesariamente tienes que adaptarte. Ahorita vamos a llegar al 249 para saber de qué se trata. Vayamos a la sociedad anónima cerrada. Sociedad anónima cerrada que desde ya les digo que es la prima hermana de la sociedad comercial de responsabilidad limitada. Y brevemente, me han dado hora y 15, más o menos, hora y media. Trataré de avanzar, pero como verán, soy muy conversadora y me ilusiono y me quedo en alguna diapositiva. En el caso de la sociedad anónima cerrada, el presidente de la comisión revisora contaba, ¿no? Enrique Norman Sparks contaba lo siguiente, que ellos apostaron por la sociedad anónima. Incluso podría haberse llamado no Ley General de Sociedades, sino Ley de la Sociedad Anónima. Entonces, toda la redacción se enfocó a la sociedad anónima. Sabían que la sociedad comercial de responsabilidad limitada era muy recurrente, era muy solicitada por los empresarios, lo hemos visto en las cifras. Entonces crearon una forma similar con la intención de suprimir la SRL. ¿Y cuál fue esa forma? Fue la sociedad anónima cerrada. Carácter personal predomina, ¿no es cierto? Predomina el elemento personal, como señala el 234, no más de 20 accionistas. La sociedad comercial de responsabilidad limitada dice no más de 20 socios. Socios son para las demás y las que tienen acciones se menciona expresamente accionistas. Y todo lo demás es parecido. No quiero decir idéntico porque naturalmente cambian algunos términos, pero es muy parecido. Si hubiera aprobado la sociedad anónima cerrada y se suprimía la sociedad comercial de responsabilidad limitada, creo que no hubiera pasado nada. Creo, ¿no? Creo, no hubiera pasado nada. Entonces, con este antecedente, es importante que ustedes sepan y en algún momento que tengan la motivación de hacer un cuadro comparativo de la sociedad anónima cerrada con la sociedad comercial de responsabilidad limitada, se van a dar cuenta efectivamente de esta similitud. Y recuerden las cifras en el registro público, ¿no? Las que están en el podio, como les dije, la SAC y la SRL. A diferencia de la estructura de la sociedad ordinaria, convencional y clásica, que tiene Junta General de Accionistas, directorio, y que además tiene la gerencia, el caso de la sociedad anónima cerrada no es obligatorio tener un directorio, es facultativo. O sea, como el hecho de tener ese carácter personal hace que se flexibilice esta situación y por eso dice, si ustedes quieren, pueden tener un directorio, de lo contrario, la ley no les exige. ¿Qué denota este carácter personal? ¿Qué conlleva este carácter personal que se reconoce en la sociedad anónima cerrada? Hay cierta limitación para la disposición de las acciones. Pero yo soy accionista, yo puedo vender las acciones a quien yo quiero. Precisamente por esta calidad personal, no puedes hacer eso. Tú primero tienes que dar a conocer tu intención de transferir las acciones. En el estatuto se puede reservar que la sociedad compre las acciones,
y también hay un derecho de los accionistas para ser los primeros postores para adquirir estas acciones. Después que ejerzan su derecho o después que manifiesten su intención de no comprar, recién se podrá optar por el tercero. Entiendo que este es por el carácter personal. Si yo escogí, por ejemplo, a Brenda Celeste Maciel, fue por el carácter personal. Si yo escogí a Lucía Benita y entre Brenda y Lucía y María Elena nos hemos puesto de acuerdo, fue por nuestras calidades personales. Bueno, no necesariamente, pero al menos se entiende así. Entonces, ¿cómo es que Brenda Maciel de la noche a la mañana va a decir no, que le quiere vender sus acciones a Luana Muro y que la verdad no le interesa la opinión de Lucía y mía? Bueno, está prevista esta suerte de escudo de protección para que se pueda tener un derecho preferente. Incluso lo más destacado es la transmisión de acciones por sucesión. Fíjense la envergadura, ¿no? La herencia pues se recibe automáticamente con la muerte del causante, pero en este caso dice que el estatuto puede establecer que los demás accionistas tengan el derecho a adquirir. O sea que no hay una transferencia automática si en el estatuto está previsto, el heredero tendrá que respetar esa decisión, ¿no? Esa decisión y tendrá la preferencia los demás accionistas para poder acceder a esas acciones. Bueno, derechos, el directorio facultativo ya les he mencionado hace un momento. Y nuevamente les pongo en la pantalla, solo para que den una miradita, los números, ¿no? Los números de la Sociedad Anónima Cerrada en Lima y de la Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada y en otras zonas registrales. Hay buena presencia de la Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, pero es más fuerte, por decir así, el de la Sociedad Anónima Cerrada. Ahora llegamos a la sociedad anónima abierta. Podría decir que es el tipo societario y la forma societaria más estructurada, más técnica. Con ello no quiero decir que el resto no sea técnico, porque desde mi punto de vista, toda la Ley General de Sociedades es una norma bastante técnica. Y hago un paréntesis, ¿por qué digo que es bastante técnica? Porque precisamente por este carácter, la formalidad y todas las estipulaciones, creo que no es entendible, no es comprensible para los pequeños empresarios. Por lo tanto, cuando uno mucho les dice, la sociedad anónima es la mejor opción, y cuando les comienza a explicar de todo lo que implica la Ley General de Sociedades, pues muchos optan, no, mejor sigo como estoy. Bueno, acabo de decir que la sociedad anónima abierta es la más estructurada, la más ordenada, precisamente porque tiene escalones, ¿no? La cúspide de la sociedad anónima abierta es bastante alta, son muchos los accionistas. Aquí pues no hay ningún elemento personal, es estrictamente capitalista y la mirada está en las inversiones, ¿no? Aquí he hecho una suerte de collage entre una información que sale de Universia, Alicorp Sociedad Anónima, ¿no es cierto? Su RUC, pero lo principal, lo que he pegado es que hay información de Alicorp Sociedad Anónima Cerrada en la Bolsa de Valores. Si ustedes entran a la web, ven que aquí abajo salen las cotizaciones, ¿no? Claro que dice que aparece la información con ciertos minutos de retraso, pero en todo momento se está viendo la fluctuación para que uno pueda comprar y vender, para que uno pueda comprar y vender, ¿no? Y esa es la información que fluye de la sociedad anónima abierta. ¿Se acuerdan del artículo 263 al que hice mención hace un momento y les dije cuándo es obligatorio adaptarse, cuándo una sociedad anónima, una sociedad anónima ordinaria tendría que obligatoriamente adaptarse a la modalidad de sociedad anónima abierta? Y decía, cuando se cumplan con las condiciones previstas 1, 2, 3 del 249.
Aquí está el 249. El 249 está en el contexto de la sociedad anónima abierta. 1, 2, 3 tenemos acá. Cuando la sociedad anónima ha hecho oferta pública primaria de acciones o obligaciones convertibles en acciones, está en el supuesto que obligatoriamente tiene que convertirse en una SAC. Cuando tiene más de 750 accionistas, dice que tiene que obligatoriamente adaptarse a una sociedad anónima abierta. Y el tercero, cuando más del 35% de su capital pertenece a 175 y más accionistas. En fin, estos tres obligan a una sociedad anónima a adaptarse a una sociedad anónima abierta. Y en general, el 249 aplica, puedo usar el término, describe cuáles son los requisitos o condiciones para que se constituya una sociedad anónima abierta. ¿Qué se puede decir de la sociedad anónima abierta? La verdad, por el tiempo, porque me faltan todas las otras formas societarias, solamente debo destacar o repetir lo que dije hace un momento. Es bastante estructurada, bastante técnica, se tienen que seguir pasos estrictos, información, información y transparencia. En todas las sociedades sí, pero principalmente en esta sociedad anónima abierta, porque son objeto de supervisión por la antes llamada CONACEP y hoy la Superintendencia del Mercado de Valores. Llegamos a las otras formas societarias. Las otras formas societarias, desde que era estudiante me llamaba la atención y yo decía, ¿y por qué le habrán puesto otras formas societarias? ¿Será algo peyorativo? Porque yo no le hubiera puesto otras, ¿no? Da la impresión que lo único que importa es la sociedad anónima y que lo demás, bueno, son otras. Podría ser solamente a continuación de la sociedad anónima y las modalidades, poder enunciar la colectiva en comandita. Pero bueno, esta es la estructura en el índice de la Ley General de Sociedades. Veamos cómo va el tema en el anteproyecto de la Ley General de Sociedades. Les dije que no se han suprimido. No se ha suprimido y en la última comisión que ha reunido a profesores para revisar este anteproyecto, no se ha hecho mención a suprimir alguna otra forma societaria. Les comenté antes que no cambia nada de la tipicidad, se mantiene, y en cuanto a las otras formas societarias, hasta la denominación se mantiene, ¿no? De otras formas societarias, y tenemos a la sociedad colectiva, sociedad en comandita, comercial de responsabilidad limitada y las sociedades civiles. Nuevamente, recordar, tengan presentes las cifras, ¿no? Tengan presentes las cifras porque uno se pregunta, ¿y no hubiera sido la ocasión para ver algún mecanismo, un medio, un camino para que la sociedad en comandita simple, comandita por acciones y la sociedad colectiva las eliminemos, se supriman de una vez para que puedan estas personas, bueno, si quieren transformarse a una sociedad anónima cerrada, ¿no? Podría ser una opción. Veamos la sociedad comercial de responsabilidad limitada. Esto es solamente para recordar que están en el podio. La sociedad comercial de responsabilidad limitada, su sigla es SRL, no es SCRL, ¿no? SRL. Aquí, a diferencia de la sociedad anónima cerrada, no hay acciones. Lo que hay son participaciones. Las participaciones son la representación del capital y lo que les adelanto es todo lo que aplica para las acciones, en lo que corresponda, aplica para las participaciones. Por ejemplo, si yo quiero embargar acciones, las mismas reglas aplican para el embargo de participaciones. No tiene su matrícula de acciones, pero vamos adecuando. Lo que quiero decir es que el ordenamiento general aplica para acciones y participaciones.
Los socios no pueden exceder de 20, ¿se dan cuenta? Les dije la similitud, por no decir que son idénticos, y no responden personalmente por las obligaciones sociales. Por eso habla de responsabilidad limitada. No responden personalmente por las obligaciones sociales. El capital social está integrado por las aportaciones de los socios, ahí no me voy a detener, la formación de la voluntad social, la administración de los gerentes, la administración se encarga uno más gerentes, socios o no, quienes las representan en todo lo relativo. Aquí quería hacerles mención de que en el anteproyecto de la Ley General de Sociedades, no les he consignado en la diapositiva, pero este es un dato interesante. Aquí no está prevista la existencia de un directorio y tampoco estaba previsto de un grupo, un colegiado. Sin embargo, en el anteproyecto, en el artículo 271, se incorpora la posibilidad, si así lo tiene a bien la sociedad comercial de responsabilizada, de incorporar un consejo directivo para que de manera conjunta con la gerencia puedan realizar la gestión. Este consejo directivo, entre sus tareas, tendría la supervisión de la gerencia, ¿no? Este texto es el texto actual en la Ley General de Sociedades. Lo que yo les estoy haciendo mención, no quiero confundirlos, es la propuesta que viene en el anteproyecto de la Ley General de Sociedades. La responsabilidad de los gerentes responden por los daños causados por dolo, abuso de facultades, negligencia grave. Acá son aspectos generales, caducidad, la transmisión de las participaciones por sucesión. ¿Recuerdan lo que hemos leído en la SAC, la transmisión de las acciones por sucesión? Veamos qué dice la SRL. La adquisición de alguna participación hereditaria confiere al derecho la condición de socio. Sin embargo, el estatuto puede establecer que los otros socios tengan derecho a adquirir el mismo enunciado que la sociedad anónima cerrada, solo que con participaciones. Derecho de adquisición preferente, al igual que en la sociedad anónima cerrada. Existe este derecho a ser preguntado, a que se le dé esa oportunidad, si así lo consideran, para poder comprar las acciones. Estipulaciones a ser incluidas en el pacto social, idéntico que en la sociedad anónima cerrada. Esto se está repitiendo, usufructo, medidas cautelares sobre participaciones. La sociedad colectiva. ¿Cuántas sociedades colectivas tenemos? 2046 en Lima y sociedad colectiva 14 en otras zonas registrales. Sí hay cierta presencia, ¿no? Hay cierta presencia, no, perdón, 1 y 14. Bueno, casi nada. Sociedad colectiva. ¿Valdrá la pena detenernos a estudiar la sociedad colectiva, a ver para qué sirve? Desde mi punto de vista, tiene un acercamiento con la sociedad civil respecto a realizar alguna actividad, como una profesión o brindar un servicio en conjunto, ¿no? La más requerida es la sociedad civil, mientras que no la sociedad colectiva. Ahora, ¿cuál podría ser una tarea de investigación? Estudiar doctrinariamente la sociedad colectiva, regresar en el tiempo y ver si ha sido útil en el tiempo. De repente puede ser que se repotencie este tipo societario y le podamos dar alguna forma especial, alguna flexibilidad especial para que sea más interesante para los empresarios, ¿no? Sociedad colectiva, por mayoría, administración, transferencia de participaciones, ningún socio puede transmitir sin el consentimiento de las demás. Las participaciones constan en escritura pública
de constitución social. Negocios privados, derechos de los acreedores, prórroga, separación. Sociedad en comandita simple. Ya la sociedad en comandita simple 1-1 y en Lima no hay en comandita por acciones. Sociedad en comandita por acciones 1. Es tan poquito que no tenemos ejemplos, que no tenemos referencias para poder explicar cuál es la dinámica en este tipo societario. Pero en cuanto a la responsabilidad, todos los socios colectivos responden solidaria e ilimitadamente por las obligaciones sociales, ¿no? Esta es la característica, esta comandita simple forma parte de esa característica personal, mientras que en la sociedad comandita por acciones, naturalmente el hecho de ser por acciones lleva a que se determine que a la sociedad comandita por acciones se aplican las disposiciones relativas a la sociedad anónima en lo que corresponda, en lo que resulte compatible con esta. Las sociedades civiles, características particulares, privadas y profesionales. Se les conoce o se les reconoce por su estatus de profesionalización. Aquí hemos encontrado, por ejemplo, Espinosa y Asociados, Sociedad Civil. ¿A qué se dedica? Actividades de contabilidad, otros tipos de intermediación financiera, ¿no? Encaja en la idea, en el propósito, en el objeto social que tienen este tipo de sociedades y que ya hemos dicho que tienen cierta presencia, por lo menos más que la sociedad colectiva y más que, bueno, con la que más se parece es en la colectiva, ¿no? Por la razón por la cual se pueden unir. ¿Qué tenemos de las sociedades civiles? Lo dice claramente, se constituye para un fin común de carácter económico. Para mí no tiene sentido que se ponga de carácter económico porque todas las sociedades, desde que son sociedades mercantiles, tienen un fin común de carácter económico. Se realiza mediante el ejercicio profesional de una profesión, oficio, pericia, práctica u otro tipo de actividad personal. Antes, hace varios años, la sociedad civil era el tipo por excelencia, por ejemplo, para los estudios de abogados. Hoy sabemos que los estudios de abogado se constituyen en sociedades anónimas, ¿no? Y la sociedad civil puede ser ordinaria o de responsabilidad limitada. Si se trata de una sociedad civil ordinaria, naturalmente, como dice el párrafo siguiente, los socios responden personal y en forma subsidiaria, mientras que si es de responsabilidad limitada, ya entendemos los efectos de esa restricción de la responsabilidad. ¿Qué más podemos decir de las sociedades civiles? No hay más datos relevantes y la última diapositiva que queda es con la que hemos iniciado de fuente de la SUNAR para que ustedes puedan reflexionar respecto al número y tal vez no necesariamente en cuanto al número, sino buscarle, indagar la utilidad de aquellas que se consideran otras formas societarias y repensar si de verdad sería una buena idea suprimirlas del ordenamiento societario o dejarlas porque no molestan a nadie y al contrario son una puerta abierta, una opción para los empresarios en general. Y con ello, sí, con ello doy por concluida esta presentación que espero haya sido útil y quedo a las preguntas que se puedan formular en el marco de esta presentación. Muchísimas gracias. Sí, estimada doctora, muchísimas gracias por su excelente ponencia. Estimados participantes, si desean hacer alguna pregunta, pueden alzar su manito y se les cederá el uso de la palabra o también dejar sus consultas en la bandeja de chat. Estimada doctora, tenemos una consulta. Sí, es de Raúl César. ¿Te escuchamos, Raúl? ¿O solo es un saludo?
Ya tiene activado el audio. No, creo que es un saludo porque no activa su audio. Doctora, buenas noches. No sé si se me escucha. Sí, Randy, Ah, buenas tardes. O es Raúl. sí, soy yo, doctora. Disculpe. Tenía problemas con el audio. No sé si se me escucha. Sí, Ahora Raúl. sí. Doctora, muy interesante. En principio, agradecer la exposición. Tengo dos preguntas. Quería que usted me las aclare un poco. Cuando habló de las sociedades comerciales de responsabilidad limitada, eh, esta ha regulado de que los acuerdos se adoptan la mayoría del capital social. La duda está en el sentido de que los acuerdos van a adoptar siempre por, por la mayoría de los miembros o de las participaciones. O sea, no cabe la posibilidad, como sí existe en el tema de las sociedades anónimas, de que haya en una segunda convocatoria los acuerdos el quórum por cualquier número de socios. Porque yo entiendo que cuando dice que la voluntad se adopta por la mayoría del capital social, está indicando que siempre tiene que ser más de la mitad y no cabe una segunda, sea primera o sea segunda. Esa es una duda. Y la otra duda, doctora, es interesante en el sentido de que la Ley General de Sociedades, en el caso de transferencia por fallecimiento de un socio, establezca que si el estatuto ha previsto la posibilidad de que los demás socios adquieran esas participaciones, en buena cuenta estaría limitando un poco el derecho de los herederos a tener la titularidad de las acciones. La duda es, si por ejemplo mi padre es un socio, digamos, es el titular de participaciones que están inscritas en el registro y obviamente ha fallecido, primero se hace la inscripción de la sucesión intestada en el registro correspondiente y después yo voy a solicitar que esa sucesión intestada que está inscrita en el registro se inscriba en el registro de la empresa. Y cuando presente la sucesión intestada, el registrador me podría negar eso por el hecho de que ya hay una cláusula en el estatuto que diga de que las participaciones van a corresponder a los demás socios, o ese es solo para efectos de la transferencia. Lo digo porque quisiera saber si va a haber algún problema si esa inscripción que está en el registro de sucesiones intestadas se inscriba en el registro de sociedades teniendo que en el estatuto hay esa cláusula. No sé si se me quedó claro la pregunta, doctor. En todo caso, atento a sus comentarios. Muchas gracias. Bien, Raúl, vamos a comenzar por la última. Efectivamente, tanto en la sociedad anónima cerrada como en la SRL existe reconocido ese derecho preferente y en el caso de la sucesión, si tú eres el nuevo propietario que has adquirido por herencia esas acciones o participaciones y en el estatuto se ha previsto que esas acciones o sea, el socio tiene derecho a adquirir esas acciones, te las puede comprar. Naturalmente tú eres el nuevo titular por herencia. O sea, no es que te van a expropiar por usar un término, sino que tú tendrías que venderle, transferirle por el valor de las acciones a aquel que tiene derecho de adquisición preferente. El tratamiento es cual si fueras un tercero, solo que así está estipulado desde el estatuto. No sé si respondo a tu pregunta porque parece que tú entendías que no adquirías nada. Sí adquieres, pero la condición de socio, si en el Ujú. estatuto está previsto que tienes que transferir las acciones, lo tienes que hacer. Sí, Pero doctora, esa efectivamente. es una reserva que surge de la propia normativa especial. Y ahí entra norma general y norma especial. La norma especial desplaza pues
a la norma general, ¿no? En ese caso particular, por la naturaleza de la sociedad anónima cerrada. Ahora, en el otro punto, no tenemos tanto tiempo para leer todos los artículos. Lo que sí te tengo que decir que hay un quórum para establecer una junta o una reunión de socios, ¿no? Obligatoria. Y la propia ley establece cuál es el quórum para que tengan acuerdos válidos. Si la ley lo ha establecido así, hay que cumplir en esos términos. Si en determinado artículo existe, salvo que en el estatuto se haya previsto un quórum distinto, si en el estatuto está previsto, se cumple, porque estamos hablando de un ordenamiento particular. Pero no puedo escoger una disposición de otro tipo societario para invocarlo en la forma societaria que tengo, ¿no? A la cual pertenezco. Raúl. Sí, doctora, muchísimas gracias. Solo el hecho de la pregunta era en el sentido de que eh, quise inscribir una sucesión intestada en el registro de sociedades, específicamente una sociedad comercial, y me dijeron, no se puede inscribir tu sucesión intestada porque hay una cláusula en el estatuto que dice que las participaciones corresponden, no tienen que pasar a los socios, y la duda estaba, el hecho de que esté esa cláusula en el estatuto impide de que se inscriba la sucesión en el registro de la sociedad comercial. Esa era la duda, doctora, nada más, porque entendí muy claro de que el hecho de que Sí, sí, el socio Raúl, tu tiene... pregunta es interesante, o sea, si es un caso real, me gustaría conocer los detalles, pero es imposible que se nieguen a inscribir una sucesión intestada, porque la calidad de heredero, la calidad de sucesor, eso es inherente a la persona. Ahora, si yo quiero ejercer la condición de socia y es una SAC, ahí tengo esa limitación en la normativa del derecho societario, porque ahí sí son dos cosas diferentes, ¿no? Mi calidad de sucesor, ¿por qué no podrían inscribirla? O sea, qué extraño, ¿no? Por eso, en todo caso, si hay una opción de conocer en detalle el caso, sería muy interesante, Raúl. Pero por ahora es lo único que te puedo señalar. Muchas gracias, doctora, muy clarito, muy Gracias, claro Raúl. todo. Sí. Eh, Marta Vigil. Sí, doctora, muy buenas noches. Tenía una consulta respecto al derecho de adquisición preferente que había mencionado en la sociedad anónima cerrada. Yo tengo entendido que ese derecho de adquisición preferente puede ser pactado en contrario. O sea, es un derecho de adquisición preferente legal, digamos, por defecto, pero puede ser pactado en contrario. Entonces, esa exclusión del derecho de adquisición preferente que se puede pactar en el estatuto ¿no sería como atentar contra la misma naturaleza de la sociedad anónima cerrada, que por lo que usted explicó precisamente es más personalista? Sin duda sí, Marta, pero como se trata de un ordenamiento privado, si los fundadores y los socios así lo establecen, ellos asumirán, por usar una palabra, las consecuencias de la decisión, ¿no? Inicialmente vamos a suponer que así lo acuerdan, pero se incorporan otros socios con el tiempo y que quieren mantener esa naturaleza, pueden hacer una modificación del estatuto. Y tú sabes que actualmente ya no es tan firme aquello de las naturalezas, ¿no? Se vienen flexibilizando algunos criterios. Ok, No sé doctora. si, Entonces, sí, dime. sí, ¿no cree usted que sería tal vez una posibilidad la adaptación tal vez de la sociedad cerrada a una ordinaria? O sea, en el caso de que
digamos, los socios deseen como excluir este derecho de adquisición preferente. O sea, no creo que sería mejor tal vez adaptarlo en vez de continuar como SAC. Ah, siempre y cuando no te entiendo. A ver, se constituye una SAC y se acuerda en el estatuto que, o sea, no se va a aplicar el derecho de adquisición preferente, ¿no? Se pacta en que esto no se va a considerar. Esa es tu premisa. Claro, ajá, o sea, en vez de continuar como una SAC, ¿no sería tal vez mejor adaptarlo? O sea, para, digamos, poder excluir este derecho de adquisición preferente, ¿no sería mejor de acuerdo a la naturaleza, digamos, de la SAC? Pero en todo caso, bueno, tienen los socios la opción de adaptar o de hacer una modificación del estatuto. Si lo pactaron que no se va a aplicar el derecho de adquisición preferente, hacen un nuevo acuerdo y establecen que sí se aplica. Ahí no sería necesario ir a una adaptación. Creo que lo más simple y práctico sería ese, ¿no? La modificación del estatuto. ¿No te parece? Claro, doctora. Entonces, únicamente sería la adaptación en el caso, por ejemplo, por ejemplo, se podría adaptar a la abierta cuando superen los 750 accionistas en ciertas condiciones. Ahí sí recién sería como necesario la adaptación. En ese caso es obligatorio, como lo hemos leído del artículo 249. Ahora, en el caso que tú estás preguntando, por ejemplo, en ese supuesto de la SAC, que se establezca que se libere de esa limitación, ahí no hay supuestos en los cuales sí o sí tengas que adaptarte. Ahí ya va a quedar a criterio de los socios. No existe un numerus clausus de en qué casos necesariamente tienes que adaptarte a una sociedad anónima cerrada. Solamente existe, de acuerdo al texto legal, esos supuestos de obligatoriedad para la sociedad anónima abierta. Ok, doctora, muchas gracias. Gracias, Marta. Omar Ángeles. Doctora, muy buenas noches. Quería consultar, más que todo, en su experiencia en la práctica del derecho corporativo, ¿qué figura societaria o qué tipo de sociedad es idóneo para las startups? ¿Qué tipo es idóneo para la sociedad, para las startups? Bueno, diría la sociedad anónima cerrada. Me inclinaría, podríamos estar entre la sociedad anónima cerrada y la sociedad comercial de responsabilidad limitada. Sería cualquiera de esas dos opciones. Correcto. ¿Por algún beneficio en especial o por quizás por alguna característica de estas sociedades? Precisamente justo por lo que conversábamos hace un momento con Marta Vigil, por la naturaleza, ¿no? Por la naturaleza, por esas limitaciones que se establecen, aunque podrían dejarse sin efecto, para poder mantener cohesión en la sociedad. Porque en las startups precisamente se une pues un emprendimiento, ¿no? Aunque poco a poco también eso va evolucionando. Correcto. Muchas gracias, doctora. Bien, Omar. Bueno, creo que son todas las preguntas, Biloyer. Sí, estimada doctora, creo que no hay más consultas más que en la bandeja de chat. No sé si logra visualizarlas, doctora. Mm, ¿no? ¿Dónde? Aquí en... Ay, 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 a ver, a ver. Ay, no, los aportes son libres, ¿no? No existe que se debe aportar la misma cantidad de dinero. O sea, el concepto del aporte, porque acá dicen todos tienen que aportar en la misma cantidad, no, no existe esa obligación. Renuncia a los directores, se debe inscribir nuevamente.
Nuevamente a la SUNAT, ¿cómo se embargan las acciones en una SAC? Las acciones en una SAC, el tratamiento es de embargo, claro, a manera de títulos valores, pero en el artículo 100 de la Ley General de Sociedades está establecida, ¿no? En principio se puede mirar en el Código Procesal Civil el embargo de títulos de crédito, de títulos valores, para tener una noción general de cómo se embarga, pero específicamente cuando se trata de acciones y participaciones está la norma especial, artículo 100, porque ahí no se trata de un secuestro, ¿por qué? Porque el accionista o el socio sigue ostentando la condición de accionista, puede realizar todos sus derechos políticos, sociales y económicos, ¿no? En ese caso, lo que está registrada en la matrícula de acciones es esa afectación cautelar que tienen las acciones. En el caso que tú quisieras limitar los derechos del accionista, lo que tendrías es que pedir un embargo en forma de medida, una medida cautelar en la forma de innovativa, que puede ser innovativa o de no innovar, para que se abstengan en la realización de sus derechos, ¿no? Por ejemplo, que no participe en una junta, pero esa es otra cosa. Solamente el embargo económico de las acciones, esa va a registrarse en la matrícula de acciones. Bueno, de manera general, es lo que les puedo contestar, Biloyer. Sí, mil disculpas, doctora, que no se me escuchó. Bien, con ello culminamos todas las preguntas, doctora. Sí, Perfecto. Muchísimas gracias, estimada doctora, por darse el tiempo de estar el día de hoy con nosotros. Ha sido todo un honor estar aquí, escucharla y esperamos contar con usted en futuros eventos académicos. Muchísimas gracias, doctora. gracias a ustedes y a los participantes. Muy buenas noches. Buenas noches, estimada doctora.